Siguiente plática. El día de hoy vamos a presentar a un profesor del SCOM de básicas. El profesor da normalmente cálculo aplicado. El profesor Carlos Juárez León y sus alumnos. Un aplauso. Antes de comenzar la plática, les quiero platicar un poquito acerca del profesor. El profesor Carlos es doctor en ciencias con matemáticas, es egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Ahí realizó también su maestría y su doctorado. Además, él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es decir, realiza investigación de manera continua con profesores del SCOM y otras escuelas, y tiene publicaciones en revistas internacionales. Vamos a darle un aplauso para que el profesor comience su plática. Gracias. Ok, hola compañeros, buenas tardes. Miren, mis alumnos y yo estamos trabajando en una parte numérica de programación, ¿sí? Las aplicaciones que nosotros estamos haciendo es calcular teoría de perturbaciones a las órbitas de los planetas, ¿sí? Como nosotros recordaremos de la mecánica clásica elemental, sabemos que las órbitas de los planetas son completamente elípticas. Sin embargo, hay muchas perturbaciones a las cuales están sujetas los cuerpos en movimiento que hace que las órbitas tengan perturbaciones. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en esos cálculos. Entonces, ahorita a medida que avancemos, les voy a explicar con más detalle esa parte, ¿sí? A ver si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok, bueno, el contenido es el siguiente. Ahorita damos una pequeña introducción. Vamos a establecer cómo son las órbitas planetarias. Después les mostraré precisamente cómo se dan las perturbaciones que sufren los planetas y por supuesto también los satélites. Después les mostraré cómo mediante cómputo numérico podemos nosotros calcular esas correcciones que son muy interesantes para las órbitas de los planetas. Y les voy a platicar de una aplicación que es también en la parte satelital, y esto en la parte de trayectoria de los satélites, y de ahí hemos montado un servidor para que nos haga la simulación de cómo son esas trayectorias. Para ello mis alumnos en esa parte nos van a ayudar a explicarles, ¿ok? Bueno, muy bien, comenzamos con la primera diapositiva, por favor. Bueno, primero un pequeño margen histórico, ¿sí? El problema que estamos planteando pues es extremadamente antiguo, ¿sí? Desde las primeras observaciones que se han suscitado para intentar entender el movimiento planetario, pues tenemos que regresar mucho tiempo y vamos a iniciar con Tycho Brahe, ¿ok? Un astrónomo danés que comenzó a preguntarse eso, comenzó a hacer observaciones distinguiendo el movimiento de los cuerpos en la noche, las estrellas, obviamente sin telescopios aún, ¿sí? Entonces él es el primero que se da cuenta que hay movimientos de estrellas referidas a otro que mantienen movimientos relativos, que no se mueven de manera homogénea,
¿sí? Entonces empieza a desarrollar toda una capacidad de observación, diseña muchos instrumentos extremadamente exactos para la época, para hallar muchos datos. Si todo un cómputo de datos hace ahí, se puede decir de esa manera, allí donde está la fotografía abajo se puede ver una pequeña tabla donde hacía las observaciones y las gráficas que él realizaba, ¿sí? Se dio cuenta que para poder entender el movimiento planetario y el movimiento de las demás estrellas, tenía una tarea muy ardua, que es observar el cielo, pero diario, ¿sí? Para tener una estadística completa, para utilizar una estadística de muchos datos y entonces poder diseñar un movimiento para las trayectorias orbitales, ¿sí? Entonces empezamos con Tycho Brahe. Bueno, seguimos a la diapositiva siguiente, por favor. Ok, de ahí uno de sus contemporáneos, un astrónomo matemático alemán, ¿qué es lo que él hace? Teniendo ese tremendo cómputo de datos, toda esa estadística de años que Tycho Brahe estableció, entonces empieza a dar una interpretación de datos, ¿sí? Como tener muchos datos e intentar hacer algo, por ejemplo, como un ajuste por mínimos cuadrados, por ejemplo. Tener una cantidad impresionante de datos para poder establecer lo siguiente. Entonces, Kepler se da cuenta que el movimiento relativo de las estrellas, por llamarlas de alguna manera, interiores, respetaban 3 leyes, ¿sí? Actualmente pues las conocemos así. ¿Cuál es lo que le lleva a establecer eso a Kepler? La primera de ellas, que las órbitas planetarias son completamente elípticas. Esto a diferencia de muchos otros modelos astronómicos que ya existían en la antigüedad, por ejemplo, pues el geocéntrico, ¿sí? Aquí Kepler lo que hace es que pasa al modelo heliocéntrico. Para que todos los datos de Tycho Brahe ajustaran, el Sol tenía que estar en uno de los focos de las órbitas, ¿ok? Entonces Kepler logra establecer la primera ley, que es que está el Sol en uno de los focos y cada uno de los planetas lleva una órbita elíptica, ¿sí? También con esa cantidad de datos él logra establecer una proporcionalidad, ¿sí? Vean la segunda figura, la que está en medio, y nos dice que esas áreas que están sombreadas son iguales, ¿sí? Se barren en tiempos iguales, ¿sí? Esa es otra de las observaciones que pudo determinar. Y su tercera ley, la proporcionalidad con el tiempo orbital, ¿sí? Un periodo completo, la proporcionalidad con uno de los lados, uno de los semiejes de la elipse, ¿sí? Esa ley de proporcionalidad permite encontrar, por ejemplo, le permite encontrar los tiempos de los periodos de otros planetas más exteriores, ¿ok? Entonces, hasta ahí tenemos, y esto obtenido a partir de la observación de Tycho Brahe, ¿sí? Bueno, avanzamos a la siguiente diapositiva. Ahora, dando continuidad a esa parte de las observaciones de Tycho Brahe, de las leyes de Kepler, entonces todavía avanzamos más con Newton. ¿Qué hace Newton? Newton logra establecer la ley de atracción gravitacional. Con base a las 3 leyes de Kepler, Newton logra encontrar que la ley de atracción gravitacional depende del inverso del cuadrado de las distancias, ¿sí? Obviamente ya le da un lenguaje matemático. Sus leyes tienen un carácter analítico con el cual se pueden hacer muchos cálculos, ¿sí? Entonces, basándonos también, por supuesto, en las 3 leyes de movimiento. Si recordamos un poquito del curso de Mecánica 1, recordemos que usamos las 3 leyes. La ley de inercia, que nos dice que nada se puede perturbar solo, a menos que haya otros agentes, ¿sí? Que modifiquen esa trayectoria. La segunda ley, que ya es una ecuación diferencial de segundo orden, recordemos que la aceleración es una segunda derivada, ¿sí? Entonces lo que establece ahí Newton en su segunda ley es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Y la tercera ley, la de acción, ley de acción y de reacción. Todo eso, junto con la siguiente ley, que ahorita vamos a proyectar en la siguiente diapositiva, por favor, se puede establecer el movimiento planetario,
¿sí? Entonces vamos con la parte de las órbitas. De la ley que les hablo es de la primera que tenemos ahí en la columna, donde ahí aparece el 1 en R cuadrada, ¿sí? Se obtiene el 1 en R cuadrada a partir de las leyes de Kepler y por supuesto de las observaciones de Kepler. Una vez que nosotros somos capaces de sustituir la ley de atracción gravitacional en la segunda ley de Newton, lo que obtenemos es esa ecuación diferencial que está por debajo, ¿sí? Es una ecuación diferencial que está en la variable u y que está en la variable teta, que es u el inverso de la distancia, 1 en r. Recordemos un poquito de coordenadas polares, y las variables que nosotros utilizamos son r y teta, ¿sí? U es el inverso de r. Es un cambio de variable que se hace para que la ecuación diferencial tenga esa forma. No sé si reconocen ese tipo de ecuación diferencial, pues es de segundo orden, de coeficientes constantes, solo que, bueno, y en este caso, pues como no es igual a 0, pues es inhomogénea, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de ecuación diferencial que sale. Vean el segundo orden en la ecuación, eso es debido a que la aceleración es una segunda derivada, ¿sí? Muy bien, de ahí la solución a esa ecuación diferencial, que no es otra cosa que la segunda ley de Newton, es la que está de este lado. R igual a R0, esa estructura que tiene ahí. Si nosotros trabajamos con la ecuación de la elipse en coordenadas polares, recordemos que en coordenadas cartesianas es algo así como x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual a 1, ¿sí lo recuerdan? Si la trasladamos a coordenadas polares, tenemos esa forma que está ahí, donde E es una constante, ¿sí? Que llamamos excentricidad. Esa nos mide la forma de la elipse, qué tan apachurrada o bombachona pueda quedar. Entonces, a partir de la segunda ley de Newton, se obtiene esa ecuación, que es precisamente la primera ley de Kepler, es la ecuación de una elipse, ¿sí? Abajo muestro ahí cuánto vale la excentricidad, por ahí tenemos unas constantes a determinar. Recordemos que como es una ecuación diferencial de segundo orden, necesitamos dos constantes, ¿sí? Que ahí aparecen. Muy bien, entonces al final de cuentas, así como la última figura que tenemos ahí, así los planetas respetan esa trayectoria, ¿sí? Muy bien, la que sigue, por favor. Muy bien, bueno, hasta ahí pues la literatura, eso es bien conocido, toda esa teoría. Sí, son soluciones a la segunda ley de Newton que conocemos pues desde 1600 y tantos. ¿Ok? Bueno, estamos estudiando ahora que esa línea cerrada, esa trayectoria cerrada que representa la elipse, si nosotros le lográramos hacer un zoom muy grande, presenta ciertas perturbaciones, ¿sí? Esas perturbaciones tienen repercusión, por ejemplo, a nivel de modificar la trayectoria de los satélites que andan orbitando la Tierra. Entonces, por eso es una forma de justificar también nuestro trabajo, más allá de todos los cálculos que nosotros tengamos que hacer, ¿sí? Introducir esos agentes externos que son, por ejemplo, ¿cuáles? Como les acabo de plantear en la segunda ley de Newton, el problema de determinar la atracción gravitacional y las soluciones que obtuvimos fue entre dos cuerpos, el Sol y cualquiera de los planetas. Debemos de considerar que mientras tenemos fijos dos cuerpos, pues por ahí andan muchos otros cuerpos también en rotación, por ejemplo la Luna y otros planetas. Aunque esa influencia gravitacional sea relativamente pequeña, es la que hace que sufra cierta perturbación las órbitas satelitales, y más aún también la propia densidad de la Tierra. ¿Sí? Para estos cálculos que les presenté anteriormente, pues la densidad de la Tierra se considera homogénea, distribuida homogéneamente, o sea, constante, y de nuestras integrales pues puede salir. Sin embargo, ya metiendo modelos de densidades que dependan del radio, de la profundidad a la que nos encontramos, igualmente esas trayectorias elípticas sufren perturbaciones. ¿Qué hacemos ahí? Las ecuaciones diferenciales que se plantean son extremadamente complicadas. Lo que nos queda ahí es trabajar pues con mucho cálculo numérico, ¿sí? Muchos cálculos numéricos que nos ayuden a determinar esas perturbaciones que están sufriendo las órbitas de los planetas y de los satélites. ¿Qué usamos aquí en el cómputo numérico? Pues utilizamos métodos de aproximación como los de Gauss,
de QTA también utilizamos eso, y de Newton-Raphson. Ahí, bueno, se alcanza a ver un código por ahí. Ese está hecho en matemática, ¿sí? En principio hicimos cálculos en el software matemática para obtener esas perturbaciones, pero aquí es donde viene lo interesante. Estamos depurando esos algoritmos y aquí mis alumnos se están encargando de depurar esos algoritmos y lograr tiempos de respuesta mucho más rápidos, ¿ok? Es computación numérica la que estamos haciendo. A ver, la siguiente, por favor. Ok, miren, de lo que les comentaba hace un momento, uno de los factores que repercute el movimiento de los satélites es precisamente que si vemos en el fondo la Tierra, la densidad no es constante. Entonces, esa trayectoria completamente cerrada empieza a perturbarse. De hecho, técnicamente, a donde se controlan los satélites, no se guían, el satélite no está guiado por una trayectoria, una sola trayectoria. Lo que se hace es que el satélite imaginariamente se queda dentro de un cubo, ¿sí? Un cubo imaginario que tiene de arista 23 metros. Entonces, el satélite está ahí adentro, pero el satélite no va a mostrar una trayectoria así que respete la ecuación de una elipse, sino que va a tener perturbaciones dentro de esa caja de 23 metros de arista. Mientras no se salga de esa caja imaginaria, el satélite en su órbita, pues se le sigue considerando como que es estable, ¿sí? Pero después de cierto tiempo que se deja con la misma propulsión el satélite, entonces tiende a salirse de ese cubo, y por eso hay muchos correctores de órbitas que se tiene que modificar, de activar los mecanismos de propulsión de los satélites y corregirlo para que siga dentro de ese margen. Una de las cosas que también repercute en la propagación de que el satélite esté oscilando es precisamente que todos los cálculos pues, son proporcionales a pi. Entonces pi se trabaja con cierta aproximación, pero pues siempre se tiene que truncar en algún momento. Entonces también esa aproximación repercute en que no se pueda dejar completamente estable al satélite, ¿sí? Pero como les mencionaba, hay una cajita ahí de la cual no se debe de salir. Entonces ahí siempre hay personas que a mano corrigen la órbita ya que se quiera salir de ese margen. ¿Ok? Muy bien. La siguiente. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Ok, entonces, ¿cómo hacemos esos cálculos numéricos? La parte matemática está establecida completamente por la segunda ley de Newton y cálculo integral para ecuaciones diferenciales. ¿Cómo estamos haciendo resolviendo numéricamente esas ecuaciones? Pues mediante cómputo numérico, ¿sí? Aquí mi estudiante de TT les va a explicar cómo estamos planteando el problema. A ver, Aram. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Aram Jesúa, uno de los colaboradores que realizó esta aplicación. Aquí está mi otro compañero. Esta aplicación es un simulador de las órbitas. De momento, son órbitas de satélites alrededor de la Tierra. Esto es por una cuestión preliminar. Ahorita en un momento se va a ver cómo funciona, pero lo que primeramente vamos a explicar es cómo funciona el código. Cabe aclarar que ahí, como dice en el título, no se incluyen las perturbaciones que presentan las órbitas, como ya lo mencionó el profesor. Entonces, bien, una vez ya sentado esto, ¿qué fue lo que hicimos? En un principio nosotros consideramos la opción de aplicar este sistema con el lenguaje de programación de Python, porque pues, uno piensa, son números, Python, ¿no? Pero no. ¿Por qué? Porque si ya han trabajado ustedes con Python, Python no te permite crear interfaces o, bueno, crear dibujitos, por decirlo así, que se vean llamativos. Entonces, en un principio pensamos así. Después pensamos, pues podemos utilizar JavaScript, que esto es HTML, CSS y JavaScript, para una aplicación web. Entonces, se desarrolló en JavaScript
la mayoría de los cálculos y de pues sí, el corazón del sistema. Y entonces lo que vamos a mostrar en las siguientes diapositivas son funciones que tiene JavaScript, que desarrollamos nosotros, en donde se van a reflejar cómo funciona el sistema en general, en específico una función, cómo es que se renderiza la Tierra, cómo hicimos los cálculos y las interpretaciones de las órbitas, y finalmente cómo vamos a trabajar con la parte de la interfaz del usuario, la UI, que pues es básicamente cómo interactúa o cómo puede interactuar el usuario con el sistema. Bien, estas dos imágenes que están viendo ustedes ahorita es sobre el módulo principal, en específico una función que pues tenía la esperanza de que se viera, pero no se ve muy bien, se ve muy chiquito, pero es una función que permite crear todas las órbitas. En esta ocasión nosotros implementamos 4 órbitas de satélites que giran alrededor de la Tierra, pero presentamos una posibilidad de que el usuario pudiera, por decir así, dar valores a un satélite para que se pueda mostrar, es decir, que el usuario pueda dibujar una órbita según como quiera. Entonces, eso que estoy mencionando llama a lo que es la segunda línea de la función, que llama a otra función que es generar puntos de órbita. Nosotros, para poder dibujar la órbita de un satélite que quiere el usuario, nosotros construimos esa función porque se van a generar 2000 puntos que permitan al sistema identificarlos y así trazar la órbita. Eso para la órbita que va a ingresar el usuario. Para las demás ya se adentra en la parte general. Primero se va a dibujar una línea que es la órbita en general. Después, encima de esa línea se va a dibujar otra, pero más tenue, un poco más transparente, para que se vea, pues digamos, llamativo. La siguiente parte de esta función consiste en... muchas gracias. En la creación del satélite como tal, es decir, nosotros no vamos a colocar el satélite como tal, el dibujito, no sé, es más complicado. Para más simplificación, lo único que hicimos fue dibujar una esfera que representa al satélite, y esa esfera contiene un halo, que pues es como una sombrita que tiene pues el satélite, para que se pueda identificar. Posteriormente se traza la estela, es una parte importante. La estela va a consistir en un buffer. Nosotros manejamos un buffer de 200 puntos anteriores al actual. ¿Esto qué quiere decir? Han pasado 200 puntos en la órbita y en el punto 201 se va a reflejar cómo es que pasó el satélite. Esto para pues, simular que es una estela, nada más que como el sistema funciona bastante rápido, pues no se va a alcanzar a ver. Entonces esa es la cuestión que se manejó ahí. Y por último, de este lado solamente colocamos el código necesario para dibujar el nombre del sistema, del satélite. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Bien, eso fue del módulo principal. Ahora va lo que respecta a las órbitas, que es el módulo donde se realizan los cálculos de las órbitas. En específico, vamos a exponer cómo se obtiene la posición de un satélite. Como ya mencionó el profesor, para obtener la posición de un satélite o de un planeta en su órbita, conforme a su ángulo, su ángulo y su radio, esto se hace a partir de coordenadas polares, se maneja radio y ángulo. Pero nosotros no podemos interpretar eso en el programa, no se puede manejar dos variables, necesitamos manejarlo con base en el tiempo, perdón. Entonces, para poder realizar eso, tuvimos que indagar un poco más en otras ecuaciones para que se pudiera tener esa cuestión del tiempo. Para eso, vamos con la ecuación de Kepler. La ecuación de Kepler te permite obtener la posición del planeta, pero la posición que es el ángulo, no exactamente te la obtiene donde está el cuerpo sobre el que se está orbitando, te la obtiene a partir de otro punto,
Es precisamente lo que agregué aquí en esta imagen. Para obtener sí, los valores que proporciona la ecuación de Kepler, que nos va a ayudar posteriormente, se ve la necesidad de crear este dibujito, que pues es geometría y trigonometría básica. A gran resumen, en la elipse de la órbita se dibujan dos círculos, uno adentro de la órbita, otro afuera de la órbita. Son secantes, tocan en dos puntos a la órbita. ¿Esto para qué? Para que con precisamente geometría y trigonometría básica podamos determinar el ángulo que queremos conocer para precisamente obtener la posición del satélite o cuerpo en la órbita respecto al tiempo. La ecuación de Kepler permite obtener eso a partir de una solución con métodos numéricos. Una vez se ha obtenido ese resultado, ya tenemos el ángulo que necesitábamos. Este ángulo se le conoce como anomalía verdadera, que es precisamente el ángulo θ. Este ángulo nos va a ayudar a obtener la posición que buscamos. Una vez ya la obtuvimos, procedemos a colocarla en los siguientes cálculos, que son el cálculo del radio de la órbita y la velocidad de la órbita. La velocidad es importante también porque así nos permite trazar la posición del satélite en tiempo real sobre la órbita. Y en la parte final se ven unas líneas largas, corresponden a la transformación en 3D de las coordenadas, porque originalmente nada más trabajamos con coordenadas X y Y, pero se tiene que hacer una transformación en 3D pues para que se pueda ver pues gráficamente. Entonces, para hacer esta transformación se utilizan tres parámetros, que es el argumento del periapsis, la inclinación del satélite conforme al ecuador y es la ascensión recta del nodo ascendente. Ese término último solamente consiste en qué tan inclinada está la órbita. Con esos tres datos nosotros podemos hacer la transformación a 3D y eso corresponde a esa función de ese lado. Esta parte es una de las más importantes porque nosotros, como hicimos este sistema de manera preliminar, todavía no está terminado, colocamos una parte en la que nosotros podemos escalar este proyecto. ¿Qué es escalar? Pues que nosotros podamos agregar más cosas en el futuro y no falle el sistema, continúe pues ejecutándose de manera correcta. ¿Esto qué es? Estos son datos de los cuerpos, es decir, en este caso satélites, que permiten hacer los cálculos de las órbitas y así poder dibujarlos. Corresponden a la periapsis, a la apoapsis, no recuerdo bien cómo es el nombre, al perigeo, al apogeo, la inclinación, el argumento de la periapsis, colores para dibujar el satélite y la descripción de qué es ese satélite. La siguiente, por favor. En este módulo, este código consiste en algo que puede ser simple, va a ser algo rápido, pero es complicado. ¿Por qué? Porque este código corresponde a cómo se renderiza la Tierra en 3D. Todo lo que hemos estado mencionando sobre cómo se va a dibujar y a renderizar y mostrar los elementos gráficos, se realiza gracias a una librería que existe en JavaScript. Esta librería se llama Tree, THREE, que viene de 3D. Esta librería te permite hacer un renderizado 3D de cualquier objeto que desees. Y de hecho es muy popular y, según datos, se considera ya estándar. Esta librería te permite que tú solo le proporciones parámetros necesarios y la librería va a hacer todo lo demás. Entonces, nosotros en esta función del módulo de la Tierra solamente le pasamos los parámetros de la Tierra que corresponden a la geometría, a su textura, a su topografía, a cómo se ven las nubes, la atmósfera incluso, y con eso la podemos graficar, que se vea en 3D. Y bueno, esa es esa parte. Por último, si le pueden pasar la siguiente, por favor. Gracias. Ya nada más a la anterior. Esa.
Gracias. En esa parte es cómo se interpretó la parte de la interfaz del usuario. Y pues este es un ejemplo de qué es lo que manejamos, cómo colocamos los botones, cómo incluso colocamos que la cámara, porque parece una cámara que está visualizando a la Tierra, cómo se puede resetear la posición, porque uno puede mover la cámara para ver de distintas posiciones a la Tierra y a sus satélites, y pues se puede resetear a la posición original, y cómo se muestran en tiempo real los datos de todos los satélites. Después de dormirlos un buen rato, ya pasamos a ver cómo funciona. ¿Me pueden dar al siguiente, por favor? Ahí es como se ve, y si le dan clic al link que está allí, de favor, se encuentra en el servidor, bueno, donde se está ejecutando la aplicación. Es el simulador de las órbitas, y aquí, pues de este lado, vamos a ver las ecuaciones que manejamos, que vienen en la bibliografía que nos proporcionó el profe, y se mencionan o se enlistan las órbitas que están dibujadas aquí, junto con un dato muy importante que es la excentricidad, y es un dato que ya mencionó el profesor, cada una sobre su satélite correspondiente. Si uno selecciona cualquiera de los satélites, distinto al que ya está seleccionado, en la parte de acá abajo, que es la telemetría en vivo, en tiempo real, se va a cambiar los datos, que pues sí, son conforme a la órbita. Es el nombre del satélite, la velocidad, la anomalía, el periodo de la órbita y la excentricidad. Esto es algo curioso porque, por ejemplo, colocamos un satélite que fue lanzado por la Unión Soviética hace más de 40 años. Y por último, aparte de que se ve esto bonito, colocamos una parte de parámetros, que es lo que ya venía mencionando en un principio, que el usuario puede dar valores a una órbita para que se pueda mostrar. Si de favor le colocan o pueden pucharle aquí y mover la barra, se va a visualizar ese satélite que define el usuario. Esto es su excentricidad, y si le mueve la parte de abajo es la altitud del perigeo. La excentricidad que hace es qué tan parecido se va a hacer a una parábola, es decir, entre más grande se va a parecer a una parábola la órbita. Y la altitud del perigeo es la distancia entre el objeto orbitado y el objeto orbitante. Si uno hace más grande esa distancia, el apogeo se va a hacer mucho más grande, y eso quiere decir que la órbita va a parecer que se va a ir para allá. Y finalmente la velocidad de la simulación, que pues es básicamente qué tan rápido van a girar los satélites. Y bueno, eso es todo por parte de la simulación. Si quieren pasar a la parte siguiente de la presentación. Ya nada más viene la parte de los resultados, que pues simplemente esto representa las oscilaciones que presentan las órbitas, que pues sí pueden identificar, son funciones senos y cosenos, pero aquí lo llamativo de esta figura son estas líneas rojas. ¿Qué son esas líneas rojas? Son los márgenes de error, son las perturbaciones que podría presentar las órbitas que están mostrando en ese lado. Y pues bueno, ese es pues como una parte que va todavía a seguir en un futuro por parte de este proyecto. Y la siguiente pues ya nada más son las referencias bibliográficas que están colocadas allí. Y pues bueno, si no hay nada más, sería todo. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Y en esta ocasión solo vamos a poder preguntar dos personas, y esa pregunta es un dulce. Entonces, a ver, quiero ver 2 manos levantadas, por favor. ¿Nadie tiene dudas? ¿Un comentario? ¿Nadie? Ok, acá de este lado. Otra pregunta, a ver, los demás. Bueno, piénselo mientras pregunta el compañero. Con respecto a la última diapositiva que representaba la gráfica,
¿Cómo se obtienen esas perturbaciones? Es la parte que definió el profe, nada más que se saltaron la diapositiva. Pero son 3 consideraciones que se colocaron en la presentación, que son, una de ellas es el problema de los 3 cuerpos, que de hecho hay una serie que trata sobre eso, véanla, es de Netflix, pero esa es una. Las otras no recuerdo realmente cuáles son, pero si quieren se las pueden mencionar el profe. Son la densidad variable y la otra, el problema de los 3 cuerpos, son 2. Pero sí, básicamente son esas las causas que pueden hacer que la órbita tenga esas perturbaciones. El problema de los 3 cuerpos presenta que si hay 3 cuerpos cercanos, que son planetas o cualquier cuerpo celeste, están muy cerca unos del otro, se puede presentar un problema con la gravitación, porque la fuerza de atracción que van a presentar esos 3 cuerpos va a afectar a sus órbitas, y sus órbitas se pueden hacer impredecibles. No se sabe exactamente cómo se van a mover, y eso es un problema que no se ha resuelto todavía. Si lo resuelven, van a ser millonarios. Pero Gracias. ¿Alguien más? Otra pregunta. Justo esa era otra pregunta. Quería preguntarte si es que el problema de los 3 cuerpos afecta a la simulación, y si sí, ¿cómo lo resolviste? O la verdad es que las afecciones que llegue a tener son despreciables. no, lo que pasa es que en esta ocasión, como viene incluso en el contenido, se menciona que la aplicación ahorita de momento no se toman en cuenta las perturbaciones. Es decir, no se toma en cuenta el problema de nuestros cuerpos ni la densidad variable. Eso ahorita es de manera a futuro. Ahorita esto es preliminar, solamente se muestran las órbitas sin las perturbaciones. Ya posteriormente se van a incluir las perturbaciones y ya se va a definir. Que eso va a estar interesante, cómo vamos a colocar eso. Ok. Muchas gracias. Demos un aplauso, por favor. Muchas gracias, profesor Carlos. Le vamos a hacer entrega de un reconocimiento y me voy a atrever a leerla. Se le otorga la presente constancia al doctor Carlos Juárez León por su valiosa participación como ponente en la conferencia Correcciones orbitales en el movimiento planetario, llevada a cabo el día 12 de marzo en el marco de actividades de la 6ª edición del Día Internacional de las Matemáticas en SCOM, firmada por el director Iván Giovanni Mozo García. Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar ahora la siguiente ponencia. Esta ponencia les va a parecer muy interesante porque habla de robots. Denos un momento para que podamos aquí colocar los robots y ustedes los puedan ver.